Buenos días, profesora y compañeros de la sección 122 del lenguaje 1. El día de hoy el grupo 9, conformado por Fabiana Sosaya, Joaquín Torres, Salvador Torres y Sofía Valdivia, quien les habla, les presentaremos el análisis del cortometraje Umbrella, por lo que primero procederemos a verlo.
Por lo que ahora se verá la trama de este cortometraje. Este cortometraje trata de un paraguas amarillo que tiene una historia de por vida. Mientras una niña y su madre visitan una casa para niños, la pequeña conoce a Joseph, quien es un niño huérfano. Esta historia, llena de mensajes de esperanza y empatía, dentro del cortometraje animado Umbrella, este sigue la historia de Joseph, quien es un niño que, como ya mencioné, vive en un orfanato y considera especial un paraguas amarillo, lo que resulta peculiar, ya que le recuerda a su padre. Por lo que al conocer a esta niña y darse cuenta del paraguas que traía, esto le hará mostrar su verdadera historia de por qué era tan importante para él el paraguas. Por lo que mostrará el verdadero significado, que es por la pérdida de su padre, quien lo dejó en un orfanato porque eran indigentes, siendo para Joseph su objeto favorito, ya que tiene un valor inimaginable para él, por lo que este encuentro inesperado despierta todos sus recuerdos del pasado. Por lo que ahora se mencionarán los datos del cortometraje y posteriormente su análisis. Gracias, Sofía. Ahora procederé a dar algunos datos sobre el corto, el cual fue producido por el estudio de animación brasilero Stratostone, en donde trabajan Elena Hilario y Mario Pese, los directores de Umbrella. La primera es productora ejecutiva y fundadora de Stratostone y cuenta con un título en producción de películas y TV en New York Film Academy, mientras que su colega Mario es CEO y director creativo de Stratostone y cuenta con un título de dirección y cinematografía en New York Film Academy. En tanto al equipo de animación, este fue liderado por Víctor Hugo Quirós, un artista 3D reconocido por su trabajo en películas como Moana y las de Marvel, todo para Disney. En tanto a la producción de banda sonora, esa fue liderada por Gabriel Deep, un compositor musical brasilero que cuenta con un máster en Bellas Artes por la Universidad de Columbia en Film Scoring. Además, es reconocido por su trabajo en Castles para ABC, Criminal Minds para CBS y McFarlane para Disney. El cortometraje fue traído al público por primera vez el 16 de noviembre de 2019 en Northern Ireland Foil Film Festival y desde entonces ha ganado un gran reconocimiento en la comunidad, en donde resalta las nominaciones y premios que ha obtenido, de las cuales mencionaremos dos. Mejor Banda Sonora Original por Global Music Awards el 2019 y la elección del público por Indie Shorts International Film Festival el 2020. Respecto a su reconocimiento a nivel nacional, este es muy importante debido a que fue el primer cortometraje brasilero en contar con los requisitos para ser nominado a un Oscar. Como último dato, consideramos el motivo de la elección por nuestro grupo, y esta es que en el cortometraje Umbrella
encontramos varios elementos de la comunicación y nos pareció un gran ejemplo de cómo ésta puede trascender el uso de palabras. Además, presenta un gran mensaje que queríamos transmitir y será hablado más a fondo alrededor de la presentación. Ahora procederemos con el análisis del corto en sí, empezando con el hecho de que este representa un acto comunicativo, lo cual significa que se ha emitido y producido una señal que tiene como fin llegar a uno o más destinatarios, en este caso la audiencia. El acto comunicativo también contiene niveles, el macroacto y el microacto. En el macroacto se diferencian elementos como el emisor, que vendría a ser los autores, Elena Hilario y Mario Pese, el mensaje que quieren transmitir, en este caso vendría a ser la historia de Joseph, que es narrada durante el corto, y el emisor, la audiencia, es decir, nosotros. Bueno, este es el acto comunicativo más grande que engloba la producción del cortometraje y el mensaje que quieren transmitir los autores. Mientras que en este mismo acto se encuentra uno más pequeño y más profundo, el nivel secundario, que vendría a ser el microacto representado por todas las escenas y las acciones entre los personajes del mismo corto. Volviendo al macroacto, la intención de este es, mediante el mensaje, o sea, la historia de Joseph, transmitir una idea de empatía, la cual es notoria mediante el corto porque nos menciona cómo es necesario conocer la historia del otro para actuar en consecuencia a ello. Ahora veremos las funciones comunicativas dentro del análisis del corto. Funciones comunicativas. Primero, el lenguaje humano nos permite la comunicación mediante diversas lenguas alrededor de todo el mundo, por lo que cuando alguien comunica un mensaje, lo hace con cierta intención o con el objetivo de cumplir una determinada función comunicativa. Por lo que en las funciones comunicativas, estas poseen una intención, que es como un propósito que pretende ser satisfecho gracias a la realización de un acto comunicativo. Que en este caso del cortometraje Umbrella, la intención comunicativa del corto es transmitir mediante un evento triste el mensaje de empatía y de amor. Ahora, dentro del cortometraje, veremos que se presentan las funciones comunicativas. Estas funciones se pueden apreciar 7. La función interpersonal, la función informativa, la función connotativa, la función realizativa, lúdica y metacomunicativa, de las cuales la función tanto poética como la interpersonal representan un papel fundamental en el desarrollo del mensaje del cortometraje para su entendimiento y su recepción. Por lo que ahora las dos funciones que veremos es la función poética, que en esta se emplean formas de enunciación que poseen un gran nivel de relevancia, ya que estos se centran más en la forma, en el interés del receptor en el código. Por lo que al ser considerada una función creativa del lenguaje, esta se puede ver como expresada mediante el arte o la música, como veremos o como hemos visto en el video, con la finalidad de mostrar un resultado conmovedor y estético. Ahora explicaremos por qué y cuál es la relación de la función poética. Bueno, esta relación con el cortometraje se ve representada mediante signos y señas, por lo que al no usarse explícitamente el habla, esta se verá mediante la animación 3D, ya que muestra las expresiones de los personajes. Por ejemplo, cuando Joseph se entristece, cuando la niña se molesta, todos estos recuerdos sensibles y todas las reacciones conmovedoras que tienen tanto la madre como la encargada del lugar, muestran que todas estas figuras tratan de transmitir mediante este corto como que estas memorias sentimentales. Y esto actúa como un efecto emotivo transmitido al espectador. Y este efecto emotivo es una de las finalidades de usar esta función poética, relacionándose así con el cortometraje. La otra función que nosotros veremos presente en el corto y que juega un papel fundamental es la función interpersonal, debido a que en esta función se muestran acciones
entre los personajes intersubjetivamente, ya que en la función o en esta función se deben crear, mantener o dar fin a vínculos sociales de alguna manera. Por lo que a lo largo del cortometraje se ven este tipo de cosas. Por ejemplo, mostrar agradecimiento y pedir perdón es parte de la función interpersonal. Y estos ejemplos se ven en el cortometraje mediante los gestos faciales y los gestos corporales de cada personaje. Como en el primer caso, que es cuando la niña pide perdón, que su forma de pedir perdón fue devolverle el paraguas a Joseph, dándole a entender de que se equivocó y se dio cuenta de la importancia que tenía o lo simbólico que era para Joseph este paraguas amarillo, así mostrando su gesto de arrepentimiento por parte de la niña. Otro ejemplo claro de esta función es cuando Joseph muestra agradecimiento. Él lo hace mediante un abrazo por el apoyo que le brinda a la niña cuando ya se observa casi al final de la historia, cuando ya crecen, y luego de haber visto la sombra o reflejo de su padre, no dijo también gracias, sino lo demuestra cuando siente su mirada con cariño y le brinda el abrazo. Por lo que ahora veremos más ejemplos en el microacto de estas funciones. Otra función encontrada en el microacto es la conativa o apelativa, la cual hace referencia a las ocasiones en las que el emisor se dirige al receptor para buscar que éste haga algo en dirección a lo que el emisor desea o considera necesario. En otras palabras, cuando el emisor se encuentra descontento ante la realidad y desea modificarla apelando a las acciones del receptor. Eso se muestra en una de las primeras escenas del cortometraje, en la visita al orfanato, en la cual la madre y la hija se dirigen para donar juguetes. Sin embargo, notamos cómo la niña se encuentra en completo desacuerdo a esto y muestra gestos de molestia y desagrado, intentando apelar al lado emocional de la madre y lograr que esto pare o se desarrolle de otra manera, lo cual no logra. Asimismo, encontramos la función informativa, que hace referencia a la intención de modificar representaciones de la realidad en el momento en el que vemos los recuerdos de Joseph, debido a que esto se presenta luego de que Joseph se encuentra que Joseph tiene escondido el paraguas y él no sabe cómo actuar, y lo único que logra expresar son todos sus recuerdos, cambiando la representación que se tenía de él, puesto a que se podría interpretar como un hurto o alguna otra acción de ese tipo, negativa. Sin embargo, al entender toda su historia, desde ser un refugiado hasta el abandono de su padre, se modifica esta representación y se comprende sus intenciones. Ahora le daré pase a Salvador, quien va a hablar de un modelo de la comunicación. El modelo cognitivo. El modelo cognitivo es un tipo de modelo de la comunicación propuesto por María Victoria Scandel Vidal. Este modelo cognitivo surge desde la pragmática lingüística, que es una rama de la misma lingüística que estudia y analiza cómo el contexto interviene en la decodificación del mensaje y la interpretación de la señal. El contexto es la situación, el lugar y el tiempo en el que ocurre el acto comunicativo. El modelo cognitivo sustenta de que en realidad el acto y el proceso de la comunicación es mucho más complejo de lo que proponía el modelo clásico de Shannon y Weaver. Esto se puede explicar por las funciones que cumplen los elementos del modelo cognitivo, las funciones que cumple el emisor, el código, la señal del canal, entre otros. El modelo cognitivo está basado en los procesos cognitivos complejos, que por ejemplo son la percepción, la categorización, la conceptualización y el más destacante, que es la inferencia. Estos procesos cognitivos permiten el funcionamiento, la estructurización de la realidad y el mundo. En el caso del código, era muy imprescindible en el modelo clásico de Shannon y Weaver, puesto que ellos proponían de que para entender un mensaje tenías que conocer el código utilizado, pero ese cortometraje no es lo mismo. En ese cortometraje el código no es explícitamente un idioma ni un lenguaje literalmente. Joseph utiliza el lenguaje corporal, es un lenguaje subjetivo que está muy arraigado a los gestos, a las expresiones faciales, a los sentimientos y a las emociones. En el caso del canal era casi lo mismo. El modelo clásico proponía de que el canal era únicamente el habla, mientras que en este modelo cognitivo nos invita a escoger el canal que queremos utilizar. En el caso de Joseph decidió utilizar los gestos faciales
y el lenguaje subjetivo, igual que la niña y casi todos los personajes del cortometraje. Por ejemplo, en el caso de que la niña mira de muy mala manera hacia Joseph, o al menos eso es lo que quiere interpretar, ella utiliza el rostro, que sería el canal en ese entonces. En el caso del contexto, el contexto aquí funciona de dos maneras, en el antes y el después de la niña de conocer el trasfondo de Joseph. Antes de conocer el trasfondo de Joseph, como les dije antes, la niña miraba muy mal a Joseph puesto que había hurtado su paraguas, que para ella era algo para cubrirse la lluvia, mientras que para Joseph significaba otra cosa. Después de conocer el trasfondo de Joseph, la niña trata de cambiar su trato hacia él. De hecho, lo ve de buena manera, lo ve de distinta forma, e incluso más adelante en el cortometraje se casa con él. Las representaciones internas. Las representaciones internas o mentales son un proceso en la decodificación de la señal. Es decir, son imágenes mentales que crean los receptores al atribuirle un significado a un elemento externo. O a un signo lingüístico también. En este caso, el cortometraje, los receptores, que es el público destinatario, crean las imágenes mentales al ver el código utilizado por Joseph, la niña y los otros personajes. Por ejemplo, cuando Joseph frunce el ceño y se aferra muy fuertemente al paraguas, el público destinatario puede crear las representaciones internas, de las cuales son que está interesado en diferentes factores del por qué se aferra demasiado al paraguas. Por ejemplo, que tiene una historia detrás con su padre, o simplemente es un objeto muy preciado para él. Cuando la niña lo mira de mala manera, el público destinatario también puede crear imágenes mentales, como las que puede ser que a la niña no le cae bien. Ese también es un objeto muy especial para la niña. Mi nombre es Joaquín Torres y en esta ocasión les voy a exponer sobre la estrategia comunicativa del cortometraje Umbrella. La estrategia comunicativa se constituye como una proyección de cómo se ejecutará el acto comunicativo y responde a la intención comunicativa del autor. En este cortometraje la estrategia comunicativa elegida es transmitir el mensaje basado en un evento real. Y para que se logre se tomaron en cuenta varios elementos como la elección del destinatario, el canal y el código. Señal. En este cortometraje no se empleó el habla, por lo que el código es usado mediante signos y señales, que son comprendidos por el entorno extralingüístico y el contexto. Entre estos está la banda sonora que ayudó a resaltar las emociones de los personajes durante diferentes escenas del cortometraje. Por ejemplo, en la escena donde la niña se enoja con Joseph porque éste agarró su paraguas sin permiso, se puede notar como la música toma un tono desafiante por la situación de enojo de la niña. Y otra escena puede ver en la que Joseph, cuando ya está adulto, imagina ver a su padre en la calle y lo comienza a seguir. En esta escena podemos notar que la música va tomando más intensidad, mostrando la desesperación de Joseph por alcanzar a su padre. También se utilizaron animaciones que permitieron mostrar las reacciones y acciones de los personajes durante el cortometraje. Por ejemplo, esta es la escena donde cuando a Joseph la niña le arrebata el paraguas y en esta escena se muestra como él se pone triste y comienza a llorar. Y todo esto lo podemos apreciar gracias a las animaciones. Contexto sígnico. El contexto sígnico se divide en dos niveles, nivel denotativo y nivel connotativo. Y en el cortometraje el paraguas amarillo tiene ambos significados. Nivel denotativo. El significado denotativo es aquel que es objetivo, que se establece convencionalmente y es válido independientemente del contexto o la situación.
En el cortometraje, el paraguas amarillo tiene un significado denotativo, el cual es simplemente un utensilio que sirve para resguardarse, cubrirse de la lluvia. Nivel connotativo. Mientras que el significado denotativo era el objetivo, en el significado connotativo es lo opuesto, es lo subjetivo. Depende de la opinión o el interés de cada persona. En el caso del cortometraje, el paraguas amarillo tiene un significado connotativo, el cual es otorgado por Joseph, el cual le tiene mucho aprecio a este artículo, ya que es un símbolo y un recuerdo sobre el abandono de su padre. Ahora les paso con mi compañero. El mensaje que nosotros tenemos como grupo es que este es un evento que inspiró a crear una historia muy conmovedora. Este cortometraje habla acerca de la empatía y la importancia de no juzgar. Su importancia es que al reflexionar sobre la situación presentada, nos invita a entender que el amor y la empatía lo pueden cambiar todo. En la historia se puede interpretar de que podemos asimilar de diferentes maneras el dolor, lo podemos sobrellevar de diferentes maneras, y que para Joseph en este caso, todo su mundo está bajo ese paraguas, aunque por más mínimo que parezca el utensilio. Es su recuerdo, su lugar seguro, y tiene varias vivencias con él. Le hace recordar mucho a su padre, a quien lo abandonó. Este paraguas era tan importante para él que si él estaba bajo ese paraguas junto a su padre, él se sentiría mejor, haciendo alusión a que todos podemos estar llenos de un abanico de emociones, que deja como mensaje de que el mundo está sediento de amor y que cada gesto, por muy pequeño que sea, puede contar mucho. En conclusión, este cortometraje es muy significativo no solamente por el mensaje que transmite, sino por el proceso comunicativo que podemos ver en él. Umbrella es un perfecto ejemplo, como dije antes, del modelo cognitivo. Presenta diferentes niveles del acto comunicativo y presenta una función poética en el macroacto y una interpersonal en el microacto. Rosana Santos, a través de su explicación del proceso comunicativo, permite identificar todos estos elementos mencionados y la aplicación de ellos para mejorar el resultado y el desarrollo de la comunicación. Esto es todo por la presentación de hoy. Muchas gracias.